Muy buenas tardes, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Os saludo en el nombre del Señor para continuar con estas preguntas de la catequesis, del catecismo, en esta primera parte llamada la protocatequesis o una catequesis introductoria. Vamos a continuar entonces y vamos a seguir con la pregunta 5. La pregunta anterior nos hablaba acerca de la realidad del pecado. En esa pregunta hemos podido considerar lo que es, según nos enseñan las Escrituras y la Iglesia, el gran problema del pecado. Y hemos visto que el pecado en primer lugar es transgresión, porque es desobedecer la santa ley de Dios, no cumplir con la santa ley de Dios o errar en el blanco, es decir, cuando lo que hacemos no corresponde y no cumple la meta, que es dar gloria a Dios, rebelándonos contra Él. Entonces el primer aspecto del pecado es, sin duda, la transgresión de la santa ley de Dios, donde se nos refleja el carácter y la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, el otro aspecto del pecado, no solamente la transgresión, sino también que el pecado también es una condición en la que nosotros hemos nacido por herencia después de la caída de Adán y Eva. Es decir, todos hemos nacido como pecadores en Adán, nos dice San Pablo en Romanos. Es decir, hemos nacido separados de Dios, con una naturaleza que está corrupta y tiende hacia el mal y hacia rebelarse contra el Señor. Por eso vino Jesucristo, para librarnos justamente de la condenación y de la muerte del pecado, porque la realidad del pecado trae sobre nosotros juicio y condenación, porque nos rebelamos contra Dios y somos responsables y culpables delante de Dios por el pecado, y también trae ya de por sí una relación rota con Dios, una comunión que está rota y una naturaleza que está tan dañada, profundamente dañada por el pecado, separada de tal manera que nuestra naturaleza no tiende por sí misma a ir a Dios, sino que necesita de esa gracia de Dios que nos revele al Señor y nos muestre y nos llame, nos capacite para que nosotros respondamos. Entonces la realidad del pecado es una realidad profunda y grave. Habiendo visto esto y entendiendo que solo en Cristo tenemos la libertad y el poder para sanarnos del pecado, vamos a ir a la siguiente pregunta. Esta pregunta dice así: ¿cuál es el camino que conduce a la muerte? Y responde el catecismo: el camino espacioso del pecado y la rebeldía contra Dios. El camino que es en contra de Jesucristo y sus mandamientos. Una vida contraria al amor de Dios, dominada por el pecado, la carne y las vanidades de este mundo. Y por Satanás como el príncipe de este mundo caído. Este camino lleva al sufrimiento, la muerte y la condenación eterna en el infierno. Es muy interesante ver cómo la Escritura, a lo largo de toda la revelación de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos habla de la salvación y de la relación con Dios como un camino. Siempre la Escritura nos habla acerca de un caminar, de un andar, un estilo de vida, un camino a recorrer. Y las Escrituras nos advierten constantemente acerca de un camino que conduce a la muerte y un camino que conduce a la vida. Es muy interesante entender esto porque en el pensamiento hebreo, que evidentemente atraviesa la Escritura y es como Dios se ha manifestado a nosotros, la idea de camino es algo central. Es decir, la vida del hombre siempre tenemos que leerla en el sentido de un caminar o en la dirección que le va a llevar a la comunión con Dios y a la salvación, o un caminar que le va a llevar hacia su propia destrucción.
y el hombre es llamado a ser sabio en qué camino y qué dirección tomar. Esto tiene gran relación con esta idea y esta doctrina del pecado de la que estamos hablando. Vamos a hacer una lectura en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, dice: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas o para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé a tus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Esta lectura preciosa, dada a Moisés y por Moisés al pueblo, ¿verdad?, les está llamando a un camino. Dios les está diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Y ese escoger la vida, ¿qué es? Seguir al Señor, caminar con el Señor, elegir el camino de la vida y no el camino de la muerte. Esta enseñanza de seguir ese camino de la vida es algo que atraviesa las Escrituras, el mismo Señor Jesucristo en su doctrina, ¿no? Él nos habla también del camino, ¿verdad? De ese camino que lleva a la vida eterna, ¿no? Es un camino y una puerta, ¿no?, angosto y estrecho, ¿verdad? Una puerta estrecha y un camino angosto, el que lleva a la vida. Y hay otro camino que es diferente, que es con una entrada amplia y es un camino espacioso, ¿verdad? Es un camino donde está las vanidades de este mundo, el pecado, pero ese camino conduce, dice el Señor Jesucristo, a la muerte. Entonces, claramente las Escrituras nos hablan de caminos que nosotros tenemos que recorrer, caminos que cada ser humano tiene que decidir transitar, y esos caminos tienen un inicio y tienen obviamente un trayecto y tienen un final, hacia un lugar nos llevan. Entonces, las Escrituras nos hablan acerca del camino de la muerte. Y ese camino de la muerte, como bien nos dice aquí el Catecismo, es el camino espacioso. Es un camino donde todo vale. Es un camino donde la obediencia a Dios no tiene sentido, no tiene cabida, sino que es el camino espacioso del pecado y de la rebeldía contra Dios. Es el camino de seguir lo que nuestro propio corazón pecaminoso nos dicta, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Es un camino lejos de los mandamientos del Señor, lejos de Jesucristo. Un camino dominado por el pecado, por las vanidades de este mundo y por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Es decir, son los tres enemigos de nuestra alma. Satanás como el príncipe de este mundo caído, estas vanidades de este mundo que nos atraen y nos engatuzan, ¿verdad?, y el pecado en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, como le define San Pablo. Pero este camino, lo más triste es que nos lleva
a través del sufrimiento. Es un camino que lleva al dolor y al sufrimiento. El camino de seguir este mundo perdido. El camino de seguir las pasiones pecaminosas de nuestra propia concupiscencia. El camino de seguir la desobediencia y la rebeldía contra Dios, es decir, hacer lo que yo quiero sin tener en cuenta a Dios, sin seguir a Dios. Ese camino está lleno de sufrimiento. Es un camino vacío, porque el ser humano nunca va a encontrar el sentido y el propósito de la vida a través de ese camino que solamente tiene momentos de satisfacción pecaminosa y temporal, pero nunca va a tener verdadera plenitud y sentido. Entonces, ese camino de sufrimiento que conduce a la muerte y a la condenación eterna en el infierno. Entonces, seamos sabios y entendamos lo que las Escrituras nos dicen acerca de este terrible camino en el que todo ser humano transita hasta que se vuelve al Señor, hasta que se entrega a Cristo para ser perdonado y restaurado. Esa es la triste realidad en la que se encuentra un mundo caído, en el cual hemos nacido en una condición de pecado. Bien, la siguiente pregunta, la pregunta 6, nos dice, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? En la pregunta anterior hemos visto que el camino de la muerte tiene un final. Es un camino que, como todo camino, ya hemos dicho, tiene un principio, tiene un trayecto y tiene un final, un destino. Pues, según las Escrituras, el camino que conduce a la muerte es un camino que tiene como principio nuestro origen ya en el pecado, ¿verdad? Nacidos, muertos en el pecado, separados de Dios en el pecado. Y es un camino que está recorrido y marcado por la rebeldía contra Dios, por ir en contra de la voluntad de Dios, lejos de Jesucristo, sin seguirle a Él. Y ese camino desemboca, nos lleva, nos conduce a la muerte eterna. La muerte eterna en las Escrituras es la condenación eterna de nuestras almas y nuestros cuerpos en el infierno. Bien, y por eso la pregunta es, ¿qué es el infierno? No es una cosa muy fácil hablar del infierno en el mundo que nos rodea hoy. Estamos en un mundo en el que hay unas sensibilidades tremendas al hablar de la muerte, al hablar del infierno, de la condenación. Parece que en el lenguaje de hoy estas palabras no tienen cabida. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque este es un lenguaje totalmente bíblico y un lenguaje que viene de las propias palabras del Señor Jesucristo. En las Escrituras nadie más habló tanto del infierno, de la realidad del infierno, como el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor el que nos habla una y otra vez de la realidad del infierno. Entonces es algo a lo que nosotros no podemos dejar de prestar atención. ¿Qué es el infierno? Nos dice el Catecismo, es el lugar de tormento eterno, creado por Dios para el diablo y sus ángeles caídos. Es también el lugar de castigo, donde irán todos aquellos que, en su propia rebeldía hacia Dios, no se acogen a la misericordia y salvación de Dios ofrecida en Cristo Jesús, rechazándole y viviendo lejos de su voluntad. El Señor Jesucristo en repetidas ocasiones habló del infierno como la gehenna, como el lugar donde el gusano no morirá ni el fuego se apagará, como un lugar de sufrimiento, de crujir de dientes, dice el Señor Jesús en muchas de sus enseñanzas y de sus parábolas. La gehenna era un lugar, en el tiempo de Cristo, un lugar físico que era un gran basurero donde se quemaban todos los desechos, incluso cadáveres. Entonces, la figura que nos transmite el Señor Jesús del infierno es de ese lago de fuego, un lugar de perpetuo castigo, un lugar de sufrimiento eterno. Pero el mismo Señor nos muestra que ese lugar
no ha sido creado para el hombre. Ese es un lugar de castigo de Dios creado para Satanás, para el demonio y sus ángeles, es decir, para aquellos que se rebelaron en los cielos contra Dios, y ellos son los que propiciaron la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva y la caída de esta creación, ¿verdad? Y por eso Satanás y todas sus huestes de ángeles caídos son los que ahora temporalmente, porque Dios se los permite, ejercen un poderío y un reino, un principado en este mundo caído. Jesús ya ha vencido en la cruz, pero cuando Él vuelva, sujetará todas las cosas debajo de sus pies. Pero hasta ahora Satanás opera con todos sus ángeles caídos en todo el sistema pecaminoso y malvado de este mundo. Pues para él y sus ángeles está preparado el infierno. Pero ojo, algo que nos muestra la Escritura es que Satanás está en este mundo engañando a los hombres. ¿Para qué? Para que todo aquel que muera lejos de Cristo, todo aquel que muera lejos del perdón y la reconciliación que hay en Cristo. Recordemos que hemos nacido pecadores y nosotros nos hemos rebelado contra Dios voluntariamente y hemos pecado contra Dios. Hemos violado los mandamientos de Dios una y otra vez. Si cogemos el resumen de la ley que nos da Jesús, nosotros no hemos amado a Dios como deberíamos haberle amado, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No lo hemos hecho. Dios no ha sido lo primero en nuestra vida, ni hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Nos hemos amado a nosotros mismos, más que a Dios y más que al prójimo. Esa es la realidad, porque esa es la condición de pecado que nos encierra en nosotros mismos, en nuestro propio egoísmo, y hemos vivido para nosotros, para ser nuestros propios dioses. Hemos vivido para amarnos a nosotros por encima de todo lo demás. Si morimos en esa condición, estamos muriendo en el engaño de Satanás, estamos muriendo en las garras del maligno y vamos a compartir aquel lugar de juicio y condenación que está preparado para él. Por eso es que Satanás está arrastrando a la humanidad, arrastrando a muchos a morir en una condición de pecado, en una condición en la que ellos no van a poder ser restaurados y aceptos en el juicio con Dios. Pero por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino para vivir perfectamente sin pecado en este mundo y para llevar sobre sí el pecado del mundo, para morir en la cruz en nuestro lugar y darnos a nosotros la vida eterna, aplastar a Satanás y su principado allí en la cruz y vencerlo, y en su resurrección darnos vida. Pero esto tiene una condición. Ese evangelio tiene una condición. Arrepentíos y creed en el evangelio. Venid a mí para que yo os dé vida. El Señor nos llama a unirnos a Él, así como fuimos unidos a Adán en su caída. Ahora tenemos que ser unidos a Cristo en su victoria, en su reino, en su gloria. Tenemos que ir a Cristo, convertirnos a Él de corazón, unirnos a Él siendo bautizados en Él y vivir en la vida de Dios, perseverar unidos a Cristo hasta el fin. Esta es la forma en la que Dios reconcilia al hombre para perdonar sus pecados y poder morir en la gracia de Dios y no morir en la condenación de Satanás. Pero repito, el diablo está llevando a muchos a la perdición, a que muchos mueran sin Cristo, a que muchos mueran lejos de la gracia de Dios. El catecismo nos dice, el infierno es el lugar de tormento eterno, creado por Dios para el diablo y sus ángeles caídos. Para ellos fue creado. Pero es también el lugar de castigo donde irán todos aquellos que en su propia rebeldía. El Señor pone delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige pues la vida. Elige pues la vida. Elegir la vida es arrepentirte, volverte a Cristo para recibirlo y empezar a seguirle a Él como tu Señor. Ese es el camino que nos va a conducir a la vida. Pero el camino de la muerte desemboca en el infierno, donde los que por su propia rebeldía, porque eligieron rechazar al Señor y rechazar el camino del Señor
y seguir sus propios caminos, su propia pecaminosidad. No se dan cuenta que a quien están siguiendo es al príncipe de este mundo, que es Satanás. Y por lo tanto, dice el Catecismo, no se acogen a la misericordia y a la salvación de Dios ofrecida en Cristo Jesús. Aquí está la libertad del ser humano, en tomar esa decisión: o sigo al Señor o me rehúso y no me acojo a la misericordia y a la salvación de Dios que se ofrece en Cristo. Dios nos ofrece a todos los hombres: venid a la vida, arrepentíos, mi Hijo Jesucristo ha muerto por vosotros, recibidle, seguidle, uniros a Él. Todas las parábolas que cuenta el Señor Jesús acerca del reino, de los viñadores malvados, de aquellos que una y otra vez rechazan hasta que finalmente matan al Hijo. Fijaos, tenemos nosotros delante nuestro la vida y la muerte. Elijamos pues la vida y no nos unamos al engaño de Satanás para ser finalmente con él condenados, ¿verdad? Entonces, aceptemos ese precioso regalo que es Jesucristo, ese camino maravilloso que nos lleva a la vida, que no es otra cosa sino seguirle a Él. Por eso Jesús dice: ven y sígueme. Ese es el camino de la vida. Espero que meditemos esto en nuestros corazones, y yo espero que sinceramente estés en el camino de la vida. Y si no lo estás, nunca es tarde. Mientras tenemos vida, estamos a tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos al Señor para seguirle. Espero que así sea en tu vida, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros siempre. Amén.